Bueno, chicas, bienvenidas. Dicen que la vida es una y hay que vivirla. Lo que nadie se imagina es que en el camino hay cosas que pueden obligarte a parar, a cambiar, a volver a empezar. Hoy hablamos de reinvención, de deporte y salud femenina, pero sobre todo la lección de hoy es más para reconciliarnos con nosotras mismas y tomar conciencia de lo que verdaderamente somos capaces de hacer. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Ser Mujer, patrocinador de la temporada, y no me enrollo más, que sé que estaréis deseando saber con quién vamos a hablar. Te doy la bienvenida a Desiree Vila. Gracias, muchas gracias por invitarme. Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Ella es atleta profesional con discapacidad y yo creo que se nos viene una entrevista súper guay. Espero que sí. Qué bien que estés aquí. En esta temporada lo que estamos haciendo es que los invitados podéis decir qué queréis hablar primero, ¿vale? Qué guay. Entonces, sale una parte que ahora vamos a hacer un corte. ¡Chan! Ya tengo por aquí la hoja de temas. Vale. Y bueno, pues son un poco todas las cositas que queremos preguntarte hoy, pero la idea es que tú las puedas ordenar a tu forma, a tu medida. Vale, ok. A tu manera. Pues, a ver, son temas intensitos. O sea, yo creo que, Sí. que vamos a tener de qué hablar. Atletismo adaptado, retos, red de apoyo, cuidar y ser cuidada, relación. Yo creo que empezaríamos por esta, porque Venga. para mí tiene más sentido como empezar a hablar de la lesión. Entonces, quizás una lesión que te cambia la vida y luego el red de apoyo. Oye, la presentación ya la hemos hecho. Finish. Deporte, TCA y tabúes. Esta está guay. La verdad es que no he hablado mucho de este tema. Puede estar chulo. Yo algo he leído y me apetece mucho Luego, preguntarte. deporte y salud femenina. Atletismo adaptado, retos. Bueno, venga, vamos a ponerlo así. Relaciones y discapacidad. Este quiero que hablemos de él, pero vamos a dejarlo para el final. Reaprenderse. Vale, y este al Venga. final. Yo creo Genial. que así, puede estar chulo. Vale, pues empezamos por esta parte que quizá es ese momento del que hablábamos que nadie se espera y que has puesto pues, una lesión que te cambia la vida. Claro. Yo me he estudiado un poco toda tu vida. Me la medio sé, es muy creepy esto, pero para hacer las entrevistas y no repetir, Claro. al final hay una parte de, vamos a ver, pero me parecía muy importante que hablases de esa lesión, Sí. porque al final es parte de lo que, bueno, parte no, es todo Sí. lo que eres ahora, Sí, sí. te cambió la vida. Sí, evidentemente, yo creo que en mi vida no, o sea, obviamente ese tema es muy importante porque es un antes y un después, o sea, fue el momento en el que yo dejé de ser gimnasta, dejé de tener esa personalidad, porque mi personalidad era ser gimnasta, o sea, era a lo que me dedicaba profesionalmente. Y un poco donde tenía el punto de mira en cuanto a objetivos a corto y largo plazo. O Porque sea, tú ya eras gimnasta profesional. claro, yo estaba en la selección española, competía ya a nivel internacional, pues había sido campeona gallega, campeona de España, estuve en el Mundial en 2014 en París, que luego podemos hablar de esto porque también tiene mucha relación con la competición en la que voy a estar próximamente compitiendo. Y aparte, también un poco el ritmo de vida que llevas, el tipo de amigos, relaciones, porque yo pasaba más tiempo en el pabellón que en mi casa. O sea, Ya me yo imagino a mis que en padres... entrenamientos, etcétera. Sí, a mis padres casi no los veía el fin de semana como mucho. Y de repente pues todo eso desaparece porque a raíz de, bueno, yo romperme la tibia del peroné haciendo una acrobacia en la cama elástica, bueno, ocurre una serie de negligencias médicas en el hospital en el que me estaban tratando y me amputan la pierna con 16 años. Entonces, bueno, obviamente ahí pues nace una nueva persona, una nueva Desi, y nacen todos esos aprendizajes que he tenido que ir aceptando y entendiendo a lo largo de estos ya 9 años que han pasado. Porque cuando, y hablamos un poco de esa parte, si te parece bien, cuando tú te lesionas y pues suceden todos esos problemas que al final terminan con tu amputación, entiendo que para ti, creo que para todo el mundo sería una situación muy complicada. Sí. Pero tú tenías en tu cuerpo tu herramienta de trabajo, Claro. todas tus esperanzas puestas, habías trabajado toda tu vida por... Claro.
por hacer acrobacias, por estar en el sitio donde Sí. precisamente pues había cambiado todo, entiendo. Sí, creo que lo más duro es entender que yo todavía tenía muchísimo que dar en el mundo de la gimnasia, pues ya estaba empezando a destacar, empezando a obtener resultados deportivos y me quitaron la oportunidad de demostrar de lo que era capaz, ¿no? de hacer y llegar. Entonces, eso por una parte. Y luego por otra parte, la edad en la que sientes que te vas a perder muchísimas cosas. Porque claro, yo pensaba que con una prótesis la Ya. mitad de las cosas que una persona de mi edad podía llegar a hacer, yo no las iba a hacer. Te surgen muchos miedos, también derivados un poco del hecho de ser mujer, yo creo, porque creo que es más complicado incluso siendo una niña, ya que nos preocupamos mucho más del aspecto físico. Y claro, yo pensaba, jolín, ¿cómo voy a tener pareja? ¿Cómo voy a tener novio? ¿Cómo le voy a gustar a alguien sin una pierna? Porque mi cuerpo no es normativo a partir de ahora y no es lo que entendemos por belleza. Claro. Entonces, primero ese miedo, ¿no? La aceptación que iban a tener mi entorno y en cuanto a pues, tener pues, una relación de amor Sí, con... que cómo ibas a conseguir que alguien te quisiese Ujú, como una persona. En esos momentos, además, y yo creo que cada vez estamos quitándonos más de la cabeza ese término, pero que como una persona normal sí. va o se va a entregar a alguien que me falta una pierna, jolín. Sí, desde luego. Y luego también porque yo, por mi forma de ser, soy muy independiente, muy autónoma, muy de buscarme la vida siempre, ¿sabes? O sea, yo era la típica que en verano que se quería ir de campamento y si me podía quedar un mes, me quedaba un mes, ¿sabes? Y mis padres me llamaban... La gente llorando y tú, chicos. Efectivamente. Entonces era como de repente necesito que mis padres me ayuden a ducharme, a vestirme. O sea, te sientes inútil, literalmente. Estamos hablando, no te corto, pero justo estamos sí, pues hablando mira, justo red de apoyo. de esa parte de la red de apoyo y de cuidar y ser cuidada, porque muchas veces se piensa en una persona con discapacidad como siempre la persona que recibe cuidados y cuáles eran los cuidados que te tuvieron que dar a ti en esa parte, porque perdiste tu independencia. Bueno, básicamente yo estuve en la UCI, entonces ahí sí que te sientes súper vulnerable porque yo recuerdo... yo tengo muy pocos recuerdos de la UCI porque al final estaba muy medicada y con mucho dolor y bueno, pues me pincharon la epidural para que te das una idea, wow. O sea, estaba muy en el límite. Pero sí recuerdo una vez que yo tenía ganas de hacer pis y entonces yo le avisé a la enfermera, oye, que quiero hacer pis. Y claro, pues ya estaba acostumbrada por los últimos días que había pasado en el hospital, pues que te traen un cuenquito y me hacen en la cama. Obviamente no te puedes levantar para ir al baño. Y la enfermera me dijo, no te preocupes que ya hay un cablecito que se encarga de eso. Y ahí es cuando me di cuenta de que me habían puesto una sonda. Claro, te sientes súper frágil porque ¿en qué momento han hecho con mi cuerpo lo que les ha dado la gana? Hasta el punto de que tenía una sonda para tanto heces como orina. Entonces ahí yo dije, ostras, yo estoy muy mal. Entonces, en plan, estoy muy mal. Y luego llegas a tu casa y bueno, pues también como que esa intimidad, que además con 15, 16 años es tan importante, también desaparece porque al final pues mi madre me tenía que ayudar a ducharme. Entonces sientes un poco como retroceder, como que vuelves atrás, ¿no? Y luego aprender a caminar, por ejemplo, es algo como, ostras, pero es que yo ya sé caminar, yo ya sabía. Yo estaba acostumbrada a entrenar 3 horas al día y ahora tengo que empezar por lo básico. Y luego, por mi parte, porque pone cuidar y ser cuidada. Vale, yo también tuve que hacer un poco de madre, entre comillas, porque al final la gente que te rodea muchas veces lo pasa peor que tú, porque no sabe un poco cómo gestionarlo, no sabe cómo ayudarte y al final tú lo estás viviendo, lo estás sufriendo de alguna manera, sí, pero no también estás derrotada 100%, tú claro, estás aprendiendo a sobrellevarlo. Claro, y tu entorno para ellos también es como una gran pérdida y como un duelo que tienen que intentar llevar de la mejor manera posible, pero nadie te enseña cómo llevarlo. Y luego también, obviamente, yo pues sí que tuve todo el servicio de psicología, pero para mi entorno no hubo eso. Vale. Entonces, tanto mi hermana como mis padres, por ejemplo, se sentían muy culpables porque ellos no se dieron cuenta de que se estaba cometiendo una negligencia. Yo obviamente en muchas conversaciones les dije, bueno, es que vosotros no tenéis ni idea de medicina, no teníais por qué saber, ¿no? Pero obviamente son tus padres y se sienten responsables de lo que te pueda pasar. Entonces sí que tuve que yo ejercer un poco como intentar motivar, como intentar transmitir que todo iba bien, aunque quizás yo no estaba preparada para
ejercer ese rol, por así Ya. decirlo, ¿no? Entonces sí que es interesante un poco como la relación que se crea con tu entorno, pues de cuidar y ser cuidada. Yo justo te lo quería preguntar así porque, bueno, pues yo por historias familiares, justo el año pasado mi madre estuvo enferma y yo recuerdo que, y lo he visto luego, que el paciente, por así decir, es muchas veces quien tira hacia adelante, quien tiene mejor humor, quien tiene más actitud. Sí, eso es importante, pero obviamente lleva su tiempo, porque sí que es verdad que bueno, quizás ahora me ves y dices, "Buah, pues lo tienes súper superado, aceptadísimo", pero no siempre ha sido así. Obviamente, claro. pues yo pasé mi duelo, estuve muy mal, hubo momentos en los que yo no quería salir de mi casa, perdí por completo como las ganas de vivir, la motivación por crear nuevos retos, porque para mí mi mayor ilusión era el deporte y pensaba que ya no iba a poder hacer eso nunca más. Y porque es una edad, como decía antes, es que es plena adolescencia. O sea, es que en la adolescencia, aunque no te pase nada heavy, tú ya tienes tus movidas. Entonces, imagínate volver al colegio en muletas, sabes que todo el mundo te va a ver. O sea, de todas los miedos las preguntas que te haces. O sea, fue intenso, la verdad. O sea, no voy a mentir. Porque tú, en esa parte, ahí en ese momento, tú sentiste que quizá el haber sido deportista profesional o el estar un poco orientada o haber vivido lo que es el sacrificio te ayudaron a hacerte idea de la nueva situación, o al revés, como habías trabajado tanto físicamente, habías perdido todavía más o sentías eso. Puede ser que las dos. Mira, por una parte, yo en la rehabilitación me enfocaba mucho en entrenar a tope, o sea, volver a estar en forma, porque sabía que eso era importante para el día en el que me pusieran la prótesis y yo pudiese empezar a caminar. ¿Por qué? Porque ese momento era en el que yo recuperaba mi independencia. Claro, sin la prótesis yo es que había un montón de cosas que no podía hacer, pero una vez que me pusieron la prótesis ya tenía pues un poco como un nuevo objetivo, ¿no? Que era pues volver a ser independiente. Al mismo tiempo, yo recuerdo que en esa parte del proceso hubo un momento en el que yo tuve que ir al gimnasio donde yo me lesioné y donde yo entrenaba todos los días y despedirme de lo que era mi familia, de mi club de gimnasia, despedirme de ese deporte y interiorizar y entender que ya no iba a poder volver a hacer eso. Y claro, eso es muy duro porque yo aquí me acuerdo mucho de Almudena Cid porque la conocí cuando estaba viendo este duelo y ella me decía que para una persona, pero imagínate ya no para alguien de deporte, sino, bueno, pues tú has estudiado algo, ¿no? Te dedicas profesionalmente a X y de repente te vas a algo que no estaba en tus planes y ya no puede ser eso. O sea, ya no puedes ser médico, ya no puedes ser ingeniero, ya no puedes ser X. Entonces, te quita una parte de tu personalidad porque todo tu futuro y tu presente lo has creado en torno a eso. Y has dedicado... es parte de tu identidad. Claro, has dedicado tantas horas, te has creado tu movida mental de que eso es lo que tú vas a hacer en tu vida y ya no lo puedes hacer. Entonces, para mí mi vida era la gimnasia y eso era a corto y largo plazo mi futuro, o sea, mi objetivo. Entonces, yo ya no puedo ser eso. ¿Ahora qué soy? O sea, si no soy gimnasta, ¿qué soy? Y eso a Almudena Cid le pasó mucho cuando pues, llegó el momento de su retirada, porque a ella la conocían por la gimnasta. Ella todos los días sabía lo que tenía que hacer, tenía que ir a entrenar y de repente te encuentras un poco como la jubilación, ¿no? Sí. Que ahora qué hago, o sea, ¿qué es de mi vida? Pero una jubilación con 30 años en su caso, 30 y algo, y en mi caso Forzada con 16. con 16. Claro, que tienes toda la vida por delante. Hablabas de la parte de la adolescencia y dices, no he hablado mucho del tema de TCA y tabúes. Pero sí que al final, no sé si has escuchado Escuela de Calor, pero nosotras hemos hablado con muchas invitadas, con muchos expertos, hablamos mucho tanto de salud física como salud mental y hemos entrevistado a personas que han pasado por TCAs, a personas que luchan contra la gordofobia, un montón de caras de la misma moneda, que es esa presión sobre nuestro propio cuerpo, sobre la identidad, pero no la de la profesional o lo que crees que eres más en el alma, sino a nivel físico. Yo creo que soy guapa si soy así. Vale, o yo me veo bien si estoy así. Y entiendo que a ti verte con una prótesis
te llevó a generar otro tipo de... Sí. ¿Sabes qué pasa? Con el TCA no he hablado mucho de esto porque, bueno, al final fue como tan traumático que para mí es como si no hubiese pasado. O sea, me costó como entender que eso me había pasado a mí. ¿Porque lo has como olvidado? Sí, primero porque en esa época yo estaba muy medicada, o sea, muy medicada, pero que si ves fotos de aquella época yo tenía las pupilas así, o sea, me refiero que yo tomaba muchísimas cosas Contra para el el dolor, entiendo. sí, también antidepresivos, entonces al final, pues quieras o no, se te olvida un poco esa parte de tu vida. Y luego porque es un poco como muy... O sea, no es muy nítido, ¿sabes? Los recuerdos que yo tengo es como casi como sueños, o sea, que no... He tenido que hablar con mis padres para un poco entender que realmente esto me había pasado a mí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo cuando hacía gimnasia, nosotros, como no es deporte olímpico, no tiene muchos recursos económicos y no teníamos ni fisio, ni psicólogo deportivo, ni nutricionista, todas las cosas que a día de hoy sí que disfruto de ellas y creo que es un derecho para un deportista y que es fundamental, pero yo como gimnasta, a pesar de que competía a nivel internacional, pues no tenía esos profesionales. Entonces nos pesaban todos los viernes. O sea, nosotros nos pesaban los viernes y tú tenías que dar un peso. ¿Qué pasa? Que ese peso no se tenía en cuenta el hecho de si tú estabas en fase de carga, que cuando hacemos más gimnasio, pues obviamente pesamos más porque el músculo pesa, no porque estés gordo, o sea, es porque por tu entrenamiento pesas más, ni se tenía en cuenta, por ejemplo, la menstruación, que sabéis que con la menstruación pues pesas retienes más líquidos y pesas más, claro. Entonces, cuando no dabas el peso que tenías que dar, te ponían a correr un poco como castigo. Claro, nosotros éramos niñas, entonces no entendíamos muy bien el tema de... Yo a día de hoy pues trabajo con un nutricionista, pero independientemente de eso, yo sé lo que viene bien a mi cuerpo, lo que no, yo sé cuándo me puedo dar un capricho, cuándo no, ¿sabes? Dependiendo de si estoy compitiendo, si estoy en pretemporada, o si lo necesito por salud mental. Sí, tienes más contexto, por así decir. Claro. Ya te conoces mejor y además tendrás sabes lo que más te sienta información. bien, sí. Pero cuando eres niña, pues tú sabes que el viernes tienes que dar el peso, entonces si el jueves ves que no vas a dar el peso el viernes, pues limitas la comida, que eso es malísimo porque entrenando 3 horas al día, o sea, la cantidad de calorías que quemas, tu cuerpo necesita nutrientes. Y el sábado, como ya habíamos pasado el pesaje, el sábado pues nos íbamos a comer que sí gominolas, que sí cosas pues sí. a compensabas en negativo. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo dejé la gimnasia, mi cerebro dijo, vale, no estamos quemando tantas calorías como antes porque no estamos entrenando 3 horas al día. Entonces, hay que limitar lo que comemos. Porque en mi pensamiento era, si ya además de que te falta una pierna, encima engordas, o sea, se acabó. Tus oportunidades de ligar en la vida y de ser alguien se acabaron. Entonces yo... Hiciste tu girl math, pero el peor tipo de sí, girl math. O sea, literalmente. madre mía. Entonces yo pues dejé de comer. A ver, también es verdad que obviamente hay una parte que hay que tener en cuenta y es que yo tomaba mucha medicación y estaba mal. O sea, me acababa de volver del hospital, perdí 10 kilos, pero en parte también la pierna pesa. O sea que obviamente teniendo en cuenta que me faltaba una pierna, pues me quedé muy, muy, muy chiquitina. Y yo me veía bien así, entonces yo dije, vale, pues limito lo que como y como tenía una excusa entre comillas, porque al final yo estaba mal, sí, se podía entender... No tanto. Claro. Ah, ya, vale. Que como para estabas... mis padres era como, bueno, si no come, o sea, hay que dejarla porque la pobre está ya bastante tiene. Hasta que la situación fue un poco incontrolable porque llegó un punto en el que yo no tenía energía ni para levantarme de la cama. Y claro, yo había empezado con rehabilitación y yo no podía ir a rehabilitación porque es que yo estaba en los huesos. Entonces, ahí fue un poco cuando me di cuenta de que yo misma me estaba perjudicando más. O sea, de todo lo que me había pasado, vale, es difícil todo lo que tú quieras, pero es que si además te estás haciendo el triple de daño porque no vas a poder ir a rehabilitación, no te vas a poder poner la prótesis, no vas a poder rehacer tu vida, entre comillas, y eso es tu culpa. O sea, eso ya no puedes culpar a nadie más, ni al médico, ni energía para poder ponerte la prótesis y caminar aunque te... Claro, entonces, bueno, poco a poco pues me fui dando cuenta y lo fui aceptando, gestionando y la verdad es que he tenido suerte de que nunca más he tenido una relación complicada con la comida y eso que en el mundo del deporte es complicado. Te iba a preguntar, porque si aprendiste esa teoría de los viernes hay que pesar esto y el sábado compensamos pero luego volvemos a bajar, ahora has conseguido un poco separarte de esa idea, porque es que lo que aprendes en la adolescencia es como que se te graba a fuego. La verdad es que he tenido mucha suerte, primero por los entrenadores que he tenido en atletismo, que la verdad es que ese ha sido
porque obviamente todavía en el mundo del deporte hay profesionales que pues no saben, ¿no?, cómo tratar estos temas y pues te dicen, oye, que cuidado que estás más Ya que estás grande. engordando. Vale, pues yo eso no lo he tenido nunca, entonces la verdad es que en ese sentido mucha suerte y bueno, he seguido trabajando con mi psicóloga. Para mí ha sido fundamental para entender que al final mi cuerpo también se tiene que transformar a lo largo de una temporada, que obviamente cuando estoy compitiendo me voy a ver súper fina y eso no es real, porque eso solo puede mantenerse durante un periodo muy corto de tiempo. Tu cuerpo se transforma precisamente para la competición y el resto del año, pues bueno, hay que trabajarlo, hay Fluctúas que... de otra forma. Efectivamente, sí, sí. Vale. Mira, aprovechando que cambiamos, Sí, al final, o en ese momento donde estabas tan abajo, entiendo que todavía no veías las posibilidades o lo que ibas a llegar a ser en el futuro, porque hoy en día eres atleta profesional, es verdad, con discapacidad, corres con tu prótesis, saltas con tu prótesis, de hecho creo que tienes varias, sí. ¿no? Ahí... Sí, para correr, pues porque al final se desgastan mucho, o sea, el impacto que llegan a tener es muy grande y necesitamos tener las mejores. Además, es un poco como la Fórmula 1, o sea, obviamente el piloto tiene que ser bueno, pero también el coche pues es un punto importante. Entonces, es verdad que, claro, a mí esto me ocurrió en 2015 y en 2016 fueron los Juegos de Río. Y yo ahí vi la ceremonia de apertura y dije, esto es muy guay, o sea, yo tengo que estar ahí. ¿Qué pasa? Que yo no tenía ningún referente, no tenía ni idea de lo que se podía llegar a hacer con una discapacidad y eso un poco como que me abrió los ojos, porque claro, yo en el hospital, cuando me amputaron la pierna, yo no sabía que yo iba a poder volver a hacer deporte y mucho menos dedicarme profesionalmente como me dedico ahora. Entonces, la verdad es que echando la vista atrás, pues el recorrido ha sido increíble y bueno, pues ahora vivo aquí en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento, entreno todos los días, compito a nivel internacional, estoy cumpliendo mis objetivos, me dedico profesionalmente a esto, o sea, puedo vivir del deporte, que es algo que muy poquita gente puede decir. Lamentablemente sí. Sí, así que ojalá la DESI de 15 y 16 años hubiese podido ver un poco el futuro y decir, vale, o sea, es que no es que mi vida vaya a ir a peor, es que incluso puede haber cosas mejores que antes de la discapacidad. Y eso es difícil y a veces también para la gente es difícil de entender porque nuestra mentalidad es, vale, tienes una discapacidad, esto es una putada, perdón por la palabra, pero sí, se puede decir. O sea, es algo malo. O sea, nadie ve nada positivo del hecho de que tengas una discapacidad. Y, jolín, yo nunca hubiese ido a unos juegos porque la gimnasia acrobática no es deporte olímpico. Entonces, al final sí que tenía un montón de oportunidades que de otra manera no habría tenido posiblemente. ¿Cómo encontraste o cómo empezaste? Porque entiendo que pasamos de tu rehabilitación y de tener que coger peso para poder hacer ese esfuerzo tal. Sí. Y cómo entiendo que después de ver esa ceremonia y de repente decir, maybe... Claro, yo, bueno, en cuanto volví del hospital me puse a hacer deporte, probé pues que si la natación, que si el tenis en silla de ruedas. A mí los deportes con balón y pelota no se me dan nada bien. A mí tampoco, pero tampoco correr, entonces no sé. Bueno, y claro, yo correr, pues en gimnasia corríamos para calentar, pero más allá de eso yo nunca había hecho atletismo. Y entonces o sea, descubrí la ballesta, que es la prótesis que utilizamos los amputados para correr, que es diferente a la de caminar porque tiene como una especie de muelle. Entonces, el impacto que tú llegas a tener en el hueso, porque claro, mi fémur está cortado. Vale. Entonces, biológicamente hablando, si yo corriese con esta prótesis con la que uso para caminar, pues me haría daño, incluso me podría fastidiar el hueso. De esta manera lo que hace es que el impacto es menor porque lo amortigua pues un poco el muelle y te lo devuelve de manera pues, horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, yo me pongo la prótesis y de repente tu equilibrio cambia por completo y tienes que ciegamente como pensar que la pierna que vas a apoyar, que realmente para ti no existe porque no hay, te va a devolver esa energía y no se va a romper o no se va a doblar. Así que lleva mucho tiempo y yo al principio pues caminaba, corría 20 metros y ya me cansaba, me caía, me tropezaba, pero eso también a mí me motivó porque al final el deporte te ayuda mucho a gestionar la frustración. ¿Y qué ocurre? Que cuando tú vienes de estar en un nivel tan alto, volver a empezar como de cero es muy frustrante.
pero eso es parte del deporte. Entonces para mí era como, venga, cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, y hasta que, bueno, pues empecé a competir, vi que se me daba bien, que tenía posibilidades, me motivé un montón y dije, venga, vamos a por Tokio. ¿Qué ocurre? Que el año de Tokio, que se suponía que era en el 2020, pues yo me lesioné, me hice un esguince en el pie izquierdo, obviamente porque en el derecho era inviable. Sí. Bueno, estaba bien puntualizado, yo no había caído. Claro, pues ya me perdía el preolímpico, me perdía el clasificatorio, todas las oportunidades para cumplir mi sueño. Y tuvimos la suerte, entre comillas, de que apareció el COVID, sí. Y los Juegos se aplazaron hasta el año siguiente, con lo cual, bueno, pues esa fue mi gran oportunidad para hacer mi debut en los Juegos de Tokio. Qué guay. Y a partir de ahí, en realidad, podemos hablar, o sea, te quería preguntar más por esa parte del esfuerzo, de la parte de los retos, porque entiendo que una vez ya pues vas a esa competición, las cosas empiezan o sea, toman otra escala. Pero tú, ¿qué te ha sido más complicado o dónde has puesto más esfuerzo, dónde has tenido como que volcarte para llegar a donde estás ahora o para llegar a esos juegos fueron en 2021 al final? Bueno, yo creo que siempre se habla, ¿no?, de todo lo que se deja atrás, todo lo que renuncias por dedicarte en este caso, al deporte, pero al final en la vida de cualquier persona siempre hay renuncias, que no son renuncias, son decisiones. Yo tuve que tomar la decisión, pues en aquel momento vivía en Londres, estaba estudiando mi carrera universitaria. ¿Qué estudiaste? Curiosidad. Pues no lo acabé, estudié turismo. Vale. Mi objetivo es acabarlo este año, en que me mudaré a Londres para acabarlo. Pero bueno, pues tuve un poco que cambiar mi vida, ya había dejado Galicia, en ese caso dejar Londres y mudarme a una ciudad nueva. Y llego a la Blume, que es la residencia donde vivimos los deportistas, y claro, el ambiente de deportista de élite es muy tóxico. O sea, igual no se habla mucho de este tema, pero allí el ego es muy grande y cada uno va a lo suyo. Vale. Y si te pueden pisotear, pues genial. Entonces, a mí hasta que encontré un grupo de amigas que a día de hoy puedo decir que son compañeras de verdad, sabes que si me pasa algo malo van a estar apoyándome, que además me entienden porque ellas viven un poco la misma situación que yo, pero eso es muy, muy difícil, lleva mucho tiempo y yo el primer año lo pasé muy mal porque pues eso, sentía que había dejado todo atrás por tirarme a la piscina de algo que no sabía ni siquiera si iba a funcionar, porque obviamente nadie te asegura al 100% que vayas a cumplir tus objetivos, si no pues sería muy fácil. Entonces, para mí el haber renunciado a eso, entre comillas, es que no hice la típica vida universitaria, porque yo iba a clase, luego no podía quedarme a tomar algo, los fines de semana no podía salir de fiesta, o sea, tenía que competir, tenía que viajar constantemente, pero si pongo la balanza a mí me da positivo al 100%, porque al final he conseguido todo lo que me proponía y más, o sea, incluso más cosas de las que nunca hubiese imaginado. Y también he tenido oportunidades de hacer cosas que no sabía ni que me gustaban y que a día de hoy, pues, jolín, pues me han dado un montón de oportunidades. O sea, yo al final he sido embajadora de muchas marcas, he estado, pues, que sí, grabando anuncios, que es algo súper guay, en entrevistas, compartiendo mi historia en diferentes empresas. He tenido la oportunidad de viajar muchísimo, un montón de cosas que para mí superan todos los momentos malos que también me ha dado el deporte, porque obviamente el deporte, pues, la parte mala no se ve siempre, pero también hay cosas muy duras que vivimos y que tenemos que superar los deportistas. No, total. Vamos a hacer un mini parón. Vale. Y vamos a ver qué nos cuenta hoy Vicky, porque la gente ha preguntado mucho sobre temas de deporte, de salud femenina, de bueno, a veces de sexualidad, que también nos preguntan un montón de cosas. Así que dejamos que venga y responda y luego seguimos la entrevista. Muy bien. Bueno, pues Vicky, bienvenida al estudio de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no venías. Sí, hace un poquito de tiempo que no me llamas. Sí que le llamo, lo que pasa es que hemos grabado en la calle últimamente. Esto es más pro. Bueno, a ver, hoy nos preguntan, hemos recogido preguntas más en torno al deporte y relacionado con desde salud más física, como creo que a otros niveles, más hormonal, etc. Fenomenal. Pues vamos a ver qué nos dicen. Venga, a ver. ¿Estás ready? Estoy ready. Hola, he empezado a hacer deporte, concretamente correr, y quería saber por qué dicen que correr es malo para el suelo pélvico.
Y claro, ¿qué debería hacer si voy a correr varias veces a la semana? A ver, en general, cualquier ejercicio que tenga impacto es malo para el suelo pélvico. ¿Qué pasa? Que el running ahora mismo es como mezclado también con el CrossFit, es como el deporte como de cabecera para muchísimas mujeres. Y es muy accesible para mujeres que a lo mejor tienen un bebé pequeño, porque no te tienes que apuntar a ninguna parte y sales a correr en un rato que tengas. Entonces, no es que sea malo en sí, sino es malo si tú no estás preparada, si no es el momento, Vale. o si no preparas tu suelo pélvico. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo entono el mea culpa, ¿eh? Yo me cargué el suelo pélvico después de tener a mi segunda hija porque me quise poner en forma antes de tiempo y pues no. Entonces, bueno. Bueno, tú eres runner, ¿no? Corres bastante. Sí, entonces con esto abro un poco el melón a que, bueno, que los profesionales también la liamos a veces parda y yo sabiendo lo que había, pues la lié. ¿Qué hay que hacer? Pues primero fortalecer el suelo pélvico. ¿Qué es el suelo pélvico? El suelo pélvico es lo que sostiene todos tus órganos dentro del abdomen. ¿Qué pasa si tú tienes un ejercicio que presiona y hace impacto constantemente? Pues que al final eso cae para abajo y no cumple su misión de sostén. Entonces, lo que es importante es, primero, identificar cuál es el suelo pélvico y cuáles son los ejercicios que pueden ayudar a fortalecerlo. Y luego, una vez que ya lo hayas conseguido, es decir, esa combinación de un poco del cardiovascular con la fuerza, entonces es cuando puedes correr. ¿Hay un número determinado de sesiones que se pueden hacer? No, pero hay que ser progresivo. Las zancadas también es importante. Cuanto más larga es la zancada, más impacto tiene. Si ves que tienes problemas con el suelo pélvico, pues haz tiradas más cortas. A lo mejor con eso consigues tener ese momento cardio que te apetece y conectar con el medio, pero al mismo tiempo no machacas el suelo pélvico. Genial. Venga, pues vamos con la siguiente. Yo quería saber por qué algunas deportistas, sobre todo las que están en la élite, no tienen la regla y en ese caso, ¿cómo hacen para poder quedarse embarazadas cuando quieren? Las hormonas están totalmente afectadas por todo el ejercicio y por todo el estrés que tenemos alrededor. Las deportistas de élite ya de por sí tienen varios factores que hacen que puedan quedar en amenorrea, que eso es no tener la regla. Uno de ellos, la cantidad de músculo en proporción con la grasa que tienen. Vale. Los estrógenos, que son una de las hormonas femeninas principales, se metabolizan en la grasa. Las deportistas de élite tienen muy poquita grasa, pues el estrógeno es muy bajito, con lo cual ya el ciclo está alterado. Y luego los niveles de estrés a los que están sometidas las deportistas de élite hace que muchas veces pues, ese eje hormonal que en condiciones normales funciona bien debido a que tú tienes una rutina, pues en ellas no funciona. A tu pregunta de qué hacen para quedarse embarazadas, pues es que tienen que encontrar el momento, que no es nada fácil. O sea, entre competición y competición tienen que elegir muy bien. Es increíble el esfuerzo que hacen ellas luego también para ponerse otra vez en forma. Y tienen unos controles ginecológicos y endocrinos brutales, porque efectivamente, o sea, se pueden pasar temporadas muy largas sin la regla y luego que todo eso vuelva a funcionar correctamente es muy complicado, con lo cual pues van progresivamente disminuyendo los entrenamientos también para ganar grasa, ¿quién lo diría, no? Un poco para adecuar esos niveles a un estándar de la población normal. Bueno, pues súper interesante, la verdad que no lo sabía, que al final la grasa es clave en ese caso. Fíjate, o sea, es que siempre hay que estar en el punto medio siempre, ni mucho ni poco. Vale. El equilibrio tan complicado. El equilibrio. A ver qué nos dice la siguiente. Yo tengo diagnosticado síndrome de ovario poliquístico y me surge la duda de por qué se dice tanto que el ejercicio es bueno para el SOP, o sea, de qué manera interviene y de qué manera es beneficioso y corrige los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Bueno, el SOP es el síndrome del ovario poliquístico, es el trastorno endocrino más prevalente en toda la población y lo que asocia es una alteración de las hormonas masculinas que hace que puedas tener distintas cosas asociadas, trastornos menstruales, lo general es que las reglas las tengas cada vez más alargadas, puedes tener también acné, un aumento de vello, etc. Pero el signo más característico es el que el ginecólogo cuando te hace una ecografía ve que hay quistes en los ovarios, que no es lo mismo que tener quistes en los ovarios, pero bueno, que es una de las señales. Que es una de las señales, efectivamente. Entonces, estas mujeres tienen una cantidad de hormonas masculinas muy por encima de lo normal, de lo que lo tiene una mujer que no tiene síndrome de ovario poliquístico. Eso le confiere una serie de características diferentes para el deporte. Por una parte, claro, tú tienes más testosterona, ¿vale? Entonces sería más parecido a un cuerpo masculino.
para hacer O sea, más algunas fuerza, cosas de quizá. fuerza, estarías más predispuesta a eso. Pero va muchas veces asociada con una resistencia a la insulina, con lo cual te cuesta más perder peso, pero hay que perder peso, porque eso es lo que consigue romper el círculo vicioso de las hormonas. En cuanto disminuyes el peso, en cuanto disminuyes esta resistencia a la insulina, consigues mejorar todo el ciclo hormonal. Por lo cual es imprescindible hacer deporte con un síndrome de ovario poliquístico. ¿Y qué hay que hacer? Pues como siempre. O sea, lo mejor es el ejercicio combinado. Ni solo fuerza, ni solo cardio. Si es que ya hemos visto que al final un entrenamiento combinado es el que te da esa combinación, obviamente, esa ventaja con respecto a hacer una de las dos cosas. Entonces, por una parte, la fuerza te va a venir bien porque tu cuerpo está más predispuesto a ello y el cardio va a conseguir que mejores a nivel cardiovascular. Vale, perfecto. Yo creo que es súper entendido. Estamos terminando. A ver qué nos dice la siguiente. Me gustaría saber si, igual que en el resto del cuerpo nos lesionamos y tenemos contracturas, ¿se puede tener una contractura ahí abajo, es decir, en la vagina? Pues sí, se pueden tener contracturas vaginales. Los fisios del suelo pélvico están acostumbradísimos a verlas. Se produce por muchas cosas, Vale. Pero ese desconocimiento del suelo pélvico del que hablábamos antes es básico aquí. Es decir, el suelo pélvico hay que mimarlo, hay que cuidarlo un poco, pero por lo menos conocerlo. Entonces, ni no hay que hacer absolutamente nada, ni hay que de repente volverse loca y ponerse a hacer ejercicios sin ton ni son, porque el ejercicio del suelo pélvico alguien te lo tiene que guiar, porque yo he visto a veces contracturas importantes del músculo elevador del ano por un uso indiscriminado de las bolas chinas vaginales. Entonces, si te pones demasiado peso, si las utilizas demasiado tiempo, Wow. entonces, ojo, que la vagina es un músculo, o sea, que en todos los músculos puede haber contracturas. Entonces, es que tener una contractura en la vagina complica mucho tu vida, que parece que no, pero sí, o sea, te puede dar problemas a la hora de tener relaciones, a la hora de hacer pis, a la hora de defecar. Entonces, hay que tomárselo un poquito en serio. Mi recomendación es siempre acudir a manos de un experto. O sea, los fisios de suelo pélvico, pobres míos, que ahí son a veces los grandes olvidados, ¿no? Que cuando mandamos a una paciente al fisio de suelo pélvico es como, ¿pero qué dices? ¿Dónde voy a ir yo? Enseñan muchas cosas y enseñan a conocerse a uno mismo, que muchas veces es básico en esto. Y al final el suelo pélvico, que es un básico y que influye muchísimo en nuestra calidad de vida, pues es un gran desconocido. Total. Bueno, aquí en Bloom colaboramos Hombre, con no, varias aquí en Bloom fisios de estáis suelo muy pélvico. a tope con eso. Sí. Nos Y lo encantan. veo fundamental, ¿eh? Total. Oye, me da mucha pena despedirte porque me Bueno. encanta que vengas. Pero me llamarás pronto. Pero ¿a que te sí? llamaré Hombre, pronto, tendremos y más tan preguntas, pronto. seguro. Pues nada, muchas gracias, Vicky. Pues Nos nada, vemos. Nos vemos pronto. Es súper crack. Además, eso, que es súper importante contar con expertos, preguntar, resolver. Bueno, nada, que le esperamos en el siguiente episodio. A ver, seguimos nosotras, porque tú antes me contabas, bueno, a mí esto me pasa con 16 años, yo ya veía que no iba a ligar ni para atrás, ¿quién va a querer pues esto? Con lo bonitos que son los pies. Y igual te estabas también montando unas pocas de películas, que Sí. luego tampoco iba a ser tan dramático. Bueno, es que al final con esa edad obviamente te las montas, pero porque tienes muchas inseguridades. Y mira que yo creo que no era una niña muy insegura, porque al final yo creo que era así como más o menos entre las populares, ¿sabes? Entonces Vale. nunca sufrí bullying, ni después del accidente tampoco. Entonces no tenía como nada por lo que ser insegura, pero a raíz de la discapacidad, pues sí, obviamente me creé mis movidas mentales y me daba mucha vergüenza pues enseñar la prótesis. Siempre llevaba pantalones largos, no me ponía faldas ni vestidos. En las fotos de las redes sociales, cero, no se podía No ver. le veis, pero hoy lleva un short monísimo. A y ver, la pierna no sé si lo a podremos, fuego, luego lo brilli, brilli. enseñamos. Vale. Pues, o sea, ahora no es así. No, ahora es todo lo contrario. Ahora si la puedo enseñar, la enseño. O sea, Es que mola. intento no comprarme pantalones largos. Entonces, bueno, pues al final esto fue una etapa en la que yo tuve que aprender a quererme, a aceptar mi cuerpo y a volver a tener esa seguridad en mí misma que ya había tenido. Y yo creo que a partir de ahí es cuando yo empecé a ligar. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona con seguridad en sí misma y que se lo cree en el buen sentido, no de fliparse, ¿no? Pero que dices, no, No, yo pero un poco sí. pa'lante. Eso da, o sea, transmite mucho y Es como y yo muy creo sexy, que- ¿no? Sí. El creerte Sí, atractiva. sí.
triunfa. Claro, porque además también es verdad que una persona cuando está triste durante mucho tiempo, o sea, obviamente mis amigos me apoyaban y tal, pero yo hubo un punto en el que me di cuenta que la gente no quiere estar con gente triste. O sea, Eso es verdad. si te toca porque tu amigo lo está pasando mal, obviamente vas a estar ahí. Pero llega un punto que ya es como, bueno, ya, ¿no? O sea, cada uno tiene su vida, sigue adelante. Y si tú no mantienes el ritmo, te quedas atrás. Entonces yo me di cuenta de que yo me estaba quedando atrás porque tenía que pasar páginas. O sea, no podía estar ya constantemente con el rollo este de lo que me había pasado. O sea, ya era como, vale, aburre ya este tema, ¿no? En plan, Supéralo. hay que seguir, supéralo. Tus amigos un poco... No, mis amigos, o sea, súper bien. Vale. Fue un poco la percepción de que al final nadie quiere estar constantemente animando a una persona y viéndola Sí, llorar. ya me o sea, estoy recreando un poco en... Tengo que inventar algo nuevo. Sí, entonces yo ahí me di cuenta como, bueno, es que tengo que seguir y tengo que avanzar. Entonces, Tengo que ligarme a toda Galicia. Literal. Entonces, también es verdad que yo cuando era gimnasta es que yo pasaba de los chicos porque yo estaba como muy centrada en mi carrera profesional. También tenías 12 años. Sí, pero bueno, no sé, como las típicas tonterías de novios, de hablar por Messenger y todo eso, yo pasaba, pero vamos, completamente. No. Entonces, bueno, pues un poco como que me di cuenta de que, jolín, después del accidente ligaba más. De hecho, yo había un chaval que estaba como súper ultra enamorada en el instituto, pero él tenía novia, entonces, bueno, pues nunca había ocurrido nada. Y justo coincidió todo, se alinearon los astros y a mí me pasa lo de la pierna, él lo deja con su novia y ese verano nos liamos. Entonces fue como, ostras, oye, estoy triunfando. Y no tenía aún ni la prótesis, o sea, iba con las muletas. Entonces digo, si ligo con muletas, pues ya está, voy a ligar, pero vamos, de todas las maneras posibles. Y bueno, también es verdad que... Claro, yo como tenía 15 años, yo no había tenido relaciones sexuales antes del accidente. Y mi primera experiencia pues fue justo después y además fue cuando aún no tenía la prótesis. Vale. Entonces, esto es positivo porque a mí a día de hoy me llegan muchos mensajes de pues chicas que le han amputado la pierna después, o sea, cuando ya tenía una relación, una pareja estable, lo que sea, y les da vergüenza que su pareja les vea el muñón o que su pareja pues les vea en su cuerpo tal y como es, al natural, que es pues en la pierna. Y claro, a mí eso nunca me llegó a pasar porque yo no tuve la experiencia previa, o sea, yo no sé lo que es. Tú ya fuiste sexualmente activa, claro, como eras. Sin la pierna. Entonces, para mí como que es difícil entender que haya gente que le dé vergüenza que su pareja, que supone que es la persona que más te tiene que conocer y con la que te sientes más segura, ¿no? Pues que esa persona le vea el muñón o le vea sin la prótesis. Y yo la verdad es que en ese sentido nunca tuve ningún problema. Y aparte es que es incómodo. Con la prótesis ya te digo que es incómodo porque es un peso muerto, ¿no? Y no lo recomiendo. No recomiendas. No lo recomiendo. Entonces, y además sin la prótesis pesas menos, entonces bueno, es todo beneficios. Pero sí que hay gente que lo pasa muy mal con ese tema y yo la verdad es que, aparte yo pienso que si alguien me va a querer, me tiene que querer como soy. Entonces, si te muestras como natural, desde el minuto 1, es como lo del tema del maquillaje, ¿no? Que si Total. Tú te maquillas, te ultramaquillas para una primera cita, está muy bien, pero al final, si esa persona va a acabar en tu vida, te va a ver recién levantada, que te huele el aliento. Como yo digo, te va a ver indigna. El moño mal hecho. A todos los niveles. A mí como me ve la maquilladora de este podcast a las 8 de la mañana. Pues eso, y así te va a ver tu pareja, o sea que al final... Está muy bien que tú te lo curres, te pongas guapa y todo lo que tú quieras. Es guay también. Pero hay que ser natural, Y para mí la naturalidad es pues que obviamente yo cuando me voy a dormir me quito la prótesis porque la tengo que cargar y porque yo hay muchos momentos en los que no me pongo la prótesis porque no sirve nada para ducharme. Obviamente necesito ducharme sin la prótesis. Entonces, obviamente mi pareja va a verme sin la prótesis en algún momento. Entonces, pero aparte creo que hay también una idea de... O sea, que tú eres tú con o sin prótesis. Que hay un momento de quizá de sentir que tú necesitas la prótesis para estar completa, pero que es que tú eres una persona completa con y sin prótesis. Entonces hay ese punto de que te tienen que querer. Sí, y que la belleza... O sea, creo que al final todos vamos a envejecer, todos vamos a ser calvos y canosos y arrugados. Espero que no, porque la verdad tengo mucho pelo. La verdad. Tengo mucho pelo. Pero al final lo que perdura en el tiempo, la esencia es la persona, lo que tú transmites. Y eso Total. Es de lo que te tienes que enamorar, porque del físico, o sea, está muy bien, pero
o sea, todos vamos a acabar pues arrugados. Entonces, Arrugados, y las cosas cambian, porque decías lo de la vergüenza de, pues hay gente que pre y post, claro, si te conocieron con, ahora sin, me da vergüenza, pero es que todos evolucionamos. Si tienes una relación medianamente larga, yo no estoy como estaba hace 8 años. claro, sí. Estaba mucho más delgada. Igual ahora, pues, jolín, el trabajo que yo tengo que hacer conmigo misma, mi pareja nunca me va a exigir que yo me quede estancada como Walt Disney congelada. Es que eso no sucede. Ya. Y aparte Y menos es guay mal, también. porque evolucionas. Claro. O sea, Bueno, y puedes mejorar, ojo. efectivamente. Que Y la madurez, que eso también eso es sexy. aporta, total. Y te quería hablar de un tema también muy chulo, y es que yo hubo una época en la que pues me metí en las aplicaciones estas para ligar. Vale. Y yo ahí tuve bueno, un poco el dilema de ¿voy a enseñar la prótesis o no? Porque claro, en las aplicaciones para ligar de hoy en día, tú te guías por el físico. O sea, tú ves a la persona, hay si te 3 gusta más, fotos si no. y... Porque sí. la descripción, bueno, pues vale, le gustan los perros o no, ok, te puedes guiar un poco por eso, pero al final lo que te llama la atención es la foto. Entonces yo decía, bueno, ¿realmente quiero que esa sea mi carta de presentación o quiero ver un poco cómo es la reacción de la persona cuando me ve? O sea, como que me rayé un montón. Porque no sabías si era mejor directamente como ser Enseñarlo en plan enseñar, o no. o si Sí. te iba a influir en todo lo demás. Claro. Pero yo pensé, ¿Y qué hiciste? No. pues la enseñé, o sea, porque yo digo, al final yo soy esto. O sea, obviamente la prótesis no me define como persona, pero sí es una parte muy importante de mí. Y también yo creo que enseñar la prótesis, al final el hecho de que la lleve con brilli también dice mucho de mi personalidad, de que soy abierta, sociable, ¿no? Al final yo creo que también cuenta un poco de mi vida. Pero luego hablando con un amigo que es ciego, él, por ejemplo, no lo decía, y claro, luego se encontraba con que quedaban para tomar algo y, ostras, es que es ciego, ¿sabes? O sea, que hay gente a la que le choca mucho y no sabe cómo gestionarlo, o hay gente que incluso se enfada porque dice, jolín, esto es algo importante que tendrías que haber dicho. Entonces ahí está un poco el dilema de, yo estoy en mi ¿cómo se dice? Yo estoy en mi derecho de no decir que tengo una prótesis, igual que tú estás en tu derecho, igual no decir que tienes X enfermedad o tal. Sí, o una mancha en toda mi espalda. Claro, pero al mismo derecho también la otra persona debería estar en su derecho, entre comillas, de saber un poco la situación. O sea, es difícil. Es muy complicado porque yo de esto sí que he hablado con algunos amigos por otros temas, pero es verdad que tú como persona que al final está en una aplicación o que conoces a alguien, yo creo que sí que quieres saberlo todo y que como igual más en tu caso, en el caso de tu amigo que era ciego, quizá el decirlo también es una forma de protegerte, porque al menos te sirve de filtro para toda esa gente que de repente va a reaccionar de forma negativa, porque yo no sé cómo llevaría, igual tú tienes una autoestima increíble, pero joder, si cada vez que te ves con alguien no le has dicho que llevas una prótesis, esa persona como que te mira mal, te rechaza por el hecho de tener una prótesis. Joder, yo una y otra, no pero sé cómo lo llevaría. Sinceramente yo no he vivido mucho rechazo. A ver, es que eres una tiarrona. Gracias. No, pero es lo que decía antes, yo creo que la autoestima hace mucho. Y si tú no tienes problema, ¿por qué la otra persona lo va a tener, sabes? O sea, también es verdad que mi discapacidad, o sea, hay diferentes tipos de discapacidad y no es lo mismo una persona en silla de ruedas, que sabes, eres consciente de que igual va a tener muchas más limitaciones, va a haber muchas cosas que no va a poder hacer, porque luego también la relación, tú buscas una persona que pueda también amoldarse a tu estilo de vida. Y si tú, por ejemplo, es una persona que le encanta viajar o que le encanta, yo qué sé, X cosas, y que tú por tu forma, por tu estilo de vida, por tu discapacidad no las puedes hacer, pues obviamente eso no va a funcionar. Pero vamos, aunque tuvieras una discapacidad, aunque no. Sí. Yo, por ejemplo, una persona que fuma, pues no entra en mi estilo de vida y por muy guapo que sea, pues no, es un no. Entonces, bueno, es un tema, la verdad. O sea, y me gustaría saber qué opina la gente, porque... Pues que lo publicaremos y que nos, por favor, decidnos. Hay que decirlo, hay que ser más abierto y ver qué llega y tal. No sé. Sí, es verdad. Ya, creo que hay muchas preguntas que no tienen como una respuesta y que es dependiendo de cada uno lo que te apetezca hacer y lo que te apetezca explicar. Y quitando el tema de la discapacidad, por ejemplo, si tú eres pues una persona divorciada con hijos, ¿lo dices, no lo dices? O sea,
¿sabes? Que hay un montón de temas que obviamente pueden hacer que alguien no se anime a entrar en parte de esa relación, pero que luego al final, si lo piensas, no tienen por qué ser negativas. O si a ti te gusta la persona, igual no te importa tanto ese tema. Pero sí que es estar más predispuesto. Es como que si lo sabes, tienes una mínima capacidad de decisión. En cambio, si directamente le conoces, te enamoras y a posteriori te dicen, mira, tengo un hijo. Claro. Es verdad que ya has pasado esa barrera. Ya no yo creo que poca gente habrá que a posteriori diga, no. Espera que... Si eres divorciada, no. Pero alguna habrá, seguro. Porque tenemos muchos prejuicios y muchos sesgos inconscientes con muchísimos temas que son, entre comillas, normales. Sí, total. Bueno, antes de pasar, tú has hablado muchas veces, o bueno, no sé si muchas veces, pero yo sí que he leído que tú has dicho que no quieres ser madre. Sí. No, ¿por qué? No. Me parece súper interesante el hecho de que lo hayas dicho siendo una figura pública, porque creo que no tiene nada que ver con tu discapacidad. No. Es más que tú no quieres. Sí. O sea, es que me extraña que mucha gente como que lo pregunte en plan de ¿y por qué? O no, como que tiene que haber una razón, ¿tienes algún trauma de la infancia? No, o sea, y también luego es eso, la gente dice, no, pero ya te cambiará la mentalidad. Bueno, es verdad, ahora tengo 26 años y obviamente pues mi estilo de vida, lo que sea, pues a día de hoy no es compatible para mí con ser madre, pero es que creo que no me va a cambiar la forma de pensar. Si me cambia, pues tampoco pasa nada. O sea, la gente puede cambiar de opinión totalmente. Y avanzar, ¿no? Pero a día de hoy, para mí es un tema que es que no me apetece, porque siento que las madres son muy valientes y que hacen un ejercicio de amor enorme porque dejas atrás tu vida, tu identidad, para ser madre, mamá. Incluso a día de hoy, que obviamente pues se compagina. Sí, renuncias a muchas cosas. Igualmente, y no solo madre, padre también, o sea, renuncias a muchas cosas. Y yo no estoy dispuesta, la verdad. O sea, es una cosa que, igual que he renunciado a muchas cosas por el deporte o por las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida, creo que esa no es una de las cosas en las que quiero renunciar. Que igual el día de mañana, pues sí, bueno, pues no lo sé, pero es que de verdad que lo veo muy complicado por mi forma de ser y por lo que decía antes, que soy muy egoísta. O sea, es que yo quiero el tiempo para mí y tengo como tantas ilusiones, tantos proyectos de futuro en los que no veo el compaginarlo con ser madre. O sea, no lo veo para mí. Nada, súper bien. Y el tema de reaprender sin referentes, que lo has dejado para el final. Yo creo que además me gusta cerrar por aquí porque has dicho, pues hay una parte de aceptación, hay una parte de reconstruir un poco tus metas, porque tú veías una muy clara y resultó que al final era esta, lo que pasa es que estaba detrás de la otra y has tenido que hacer un camino ultra largo y perder una pierna entre medias. Pero bueno... Tú has hablado a veces de que Irene Villa, por ejemplo, a ti te ayudó, tú hablaste con ella. Tú te encuentras en esa parte, vale, pues ya soy amputada, soy una persona con esta discapacidad. ¿Y dónde buscas esos referentes? ¿Cómo construyes tu nueva identidad? Pues es difícil porque ahora en redes sociales sí que se habla más del mundo de la discapacidad, también aparecemos más que sí en redes sociales, en medios de comunicación, en la tele. O sea, sí que se ven más las personas con discapacidad, pero hasta hace 20 años, o sea, ni siquiera hay que irse muy atrás. Hasta hace muy poco no se hablaba, era un tema tabú y la concepción era negativa. Entonces, claro, el problema es que tú te encuentras con esta situación y, bueno, los médicos, todo el mundo como que te intenta dar consejos, te dicen, no pasa nada, vas a salir adelante, te enseña vídeos de gente, pues yo qué sé, corriendo con la prótesis. Y claro, a mí me da igual que todo el mundo me lo cuente porque tú no has vivido lo mismo que yo. O sea, no, es como que sentía que nadie podía darme consejos porque no lo había vivido, no lo había sufrido como yo. Entonces, cuando una persona como Irene Villa se interesa por mí, viene a Galicia a conocerme, a hablarme de su experiencia, pues yo ahí conecto mucho con ella porque ella sí me podía dar consejos. Estaba en la situación en la que sí que me podía dar un consejo porque sí que había vivido lo mismo que yo. Y también porque tienes muchas preguntas que, por ejemplo, yo a mi madre no le podía preguntar ciertas cosas porque no las sabía, en el sentido de que a ella no le faltaba una pierna, no tenía una discapacidad. Entonces, sí que fue un poco como ese rol de segunda madre, de poder tener ese tipo de conversaciones que no son cosas que deberías buscar en internet, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental y luego verla a ella de ejemplo de decir, bueno, si es que si ella ha podido
estudiar 3 carreras, practicar deporte, ser madre, yo también voy a poder, ¿no? Es como que te lo crees más que si alguien te lo cuenta. O sea, si lo ves físicamente delante de ti, dices, vale, yo también puedo. Y por eso es tan importante que las personas con discapacidad aparezcamos, porque a mí me da mucha pena que haya gente que no sabe ni que existe el deporte adaptado, o sea, que haya personas que no sepan que una persona en silla de ruedas pueda ser madre, o sea, cosas tan básicas, pero falta mucha información. Yo, por ejemplo, en el TikTok, que al final sabéis que es un perfil más joven, ¿no? La audiencia es pues gente más joven. A mí me hacen un mogollón de preguntas que pueden parecer como muy estúpidas. Pues para pesarte, ¿te pesas con la pierna o sin la pierna? Pero que yo digo, si yo le contesto a esta pregunta desde el respeto, desde intentar enseñarle cómo es mi día a día, esa persona va a crecer con una mentalidad más abierta, y si el día de mañana es CEO de una empresa y tiene que escoger entre un candidato con discapacidad o sin discapacidad, y ese candidato con discapacidad tiene mejor currículum, ¿por qué no? ¿Sabes? Y ahí es donde avanzamos como sociedad y donde pues se crea realmente la inclusión, ¿no? A partir de las personas. Y en esa parte de... Porque tú resuelves dudas de gente con toda la generosidad, pero la parte de, por ejemplo, en ese momento donde tú tenías muchas, ¿pudiste preguntarle, entiendo, a Irene o a otros... O a otras figuras, desde temas de la prótesis hasta, entiendo, no sé, cómo limpiarte o cómo cuidarte? O... Sí, porque, por ejemplo, el tema del peso, cuando tú tienes una prótesis que está hecha a medida, pues tienes que intentar que no cambiar mucho de peso. O sea, si yo de repente engordo, pues no sé cuánto es el límite, pero imagínate, 5 kilos. El problema es que igual la prótesis no me entra. Entonces tengo que hacerme un nuevo encaje, o sea, es un proceso bastante complicado y también te puedes hacer daño por los roces. O si pierdo mucho peso de golpe, pues la pierna me puede quedar floja, me queda grande, entonces no puedo caminar. O sea, es que es muy heavy, pero es así. Entonces, al final como que me dieron un montón de tips de, bueno, cómo cuidar el muñón, cómo cuidar la piel en verano, por ejemplo, que suda mucho, cómo mantener esa higiene, el tema del miembro fantasma, que bueno... Te quería preguntar, sí. porque creo que una de las pocas cosas que se sabe de las amputaciones o de una persona con discapacidad que ha sido amputada es que se siente aun cuando ya no existe ese miembro, ¿es verdad? Sí. Yo, por ejemplo, a día de hoy no me molesta mucho, lo noto muy pocas veces, pero lo noto pues cuando cambio la alimentación, de repente terminan las competiciones como un poco más guarro, me salto la dieta y entonces ahí lo noto mucho. Y también cuando cambia el tiempo. O sea, repente, como los abuelos de la lluvia. Entonces, de repente, lo que pasa es que notas, por ejemplo, el gemelo. Aunque no tenga gemelo, noto como un pinchazo en el gemelo. Y sé perfectamente cómo está situada mi pierna, aunque no la tenga. O sea, sé si está estirada, doblada, o a veces puedes notar incluso que el pie está girado. O sea, es algo muy heavy. Y todo tú puedes esto... mentalmente, o sea, tú puedes como hacer el ejercicio de colocarte... No, es como que tu pierna está así. Y de hecho ya me pasaba una cosa, que yo estaba tumbada en mi cama del hospital y claro, imagínate, yo estaba con la pierna izquierda entera y la pierna derecha pues acababa como por la rodilla de la otra. Entonces mi madre se sentaba aquí, en el hueco donde tendría que estar mi tobillo, mi pierna, y yo literalmente sentía como si me estuviera aplastando la pierna. Y o también otra cosa también muy, muy heavy es que cuando yo tuve la lesión, me escayolaron la pierna derecha, la que me amputaron más tarde, y yo tenía los dedos de los pies que salían de la escayola. Entonces, yo no sentía el pie. Dejé de sentirlo un poco después de la lesión porque, bueno, pues al final porque la arteria se obstruyó y entonces no corría sangre por la pierna. Entonces mi madre, como no se creía que yo no sintiera el pie, cuando yo estaba pues leyendo o despistada con el móvil o lo que sea, me tocaba los dedos del pie para ver si yo reaccionaba. Entonces yo no reaccionaba porque no lo sentía y yo le decía, mamá, ya para, o sea, no lo siento, no lo noto. Entonces yo, después de que me amputaran la pierna, lo primero que empecé a sentir fue como si alguien me tocara los dedos del pie. O sea, literalmente lo que mi madre hacía cuando yo tenía el pie, lo empecé a notar cuando no lo tenía. Entonces, y es una parte muy, o sea, mental, porque al final es las terminaciones nerviosas, por lo general, tienen el último recuerdo, que es dolor, y eso es la razón por la que lo transmiten después. Entonces, ese tipo de cosas, claro, hasta que no te pasa, y como cada persona es un mundo y cada uno lo vive de una manera distinta, pues también está muy guay como compartir tu experiencia con otros amputados y ver un poco cómo
cómo ha cómo sido la ha sido para experiencia de ellos. ellos. Sí, sí. Entonces, por eso es importante. Y yo, siempre que a alguien le pasa algo de que le tienen que amputar una pierna, pues intento quedar o tomar un café o les llamo por teléfono para resolverle todas las dudas, porque es que se te genera un montón de situaciones y de preguntas, ¿no? Que no puedes buscar en internet. Y que además necesitas pues que alguien no solo te cuente cómo va a ser, porque ya ha estado ahí, sino además que te dé un poco de, ¿no? De ánimo, hasta sí. no solo ánimo, sino que te puedas reír, Sí. o que no le des pena, ¿no? Sí. Que os veáis como iguales y Sí, es casi como un situaciones mentor. comunes. Sí, yo creo que un poco lo que a mí me dio Irene Villa, siento que lo tengo que devolver, y le digo, de hecho a los amputados que yo conozco les digo, ahora te toca a ti. O sea, es como que vas pasando el rol, ¿no? De, bueno, cuento mi experiencia y espero que ellos también puedan ayudar a otras personas que también vivan la situación que hemos vivido nosotros. Seguiría hablando infinito, pero me parece también una forma súper bonita de acabar, que quienes nos están escuchando, pues que también tomen conciencia de, bueno, pues de vuestra realidad, porque no es la misma, muy a mi pesar. Siempre va a haber problemas, y que seamos mejor sociedad también es saber y conocer otras situaciones, pero que también, pues eso, que aprendamos y que compartamos que siempre ante un golpe puedes reponerte. Sí, hay otras luego, ventanas. Sí, hablar con otra gente que esté viviendo algo parecido, yo creo que ayuda mucho a sanar también. Muy bien. Oye, muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme, ha sido muy guay. Hemos hablado de temas muy, muy chulos, muy densos. Muy densos, y sí. Y espero pero que les pueda ayudar a alguien que nos está escuchando. Muchas gracias. A vosotras. Chao, chicos. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Yo soy Andrea Aznar, anfitriona y editora. Puedes escucharnos en las principales plataformas de audio y vídeo.